Vamos a hablar de esto con Inés Capdevila, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Inés. Hola, Leo. Buenas noches. Bueno, a ver, Venezuela sin luz en medio de una crisis gigantesca. Te diría que el apagón, que comenzó ya hace más de 24 horas, es un reflejo perfecto de lo que es Venezuela y por qué llegó a ser lo que era. Hace unos años Venezuela tenía una de las redes eléctricas más abarcativas y eficientes de América Latina, hace varios años. Sí. Tenía más de una década. Hoy llegamos a esto que es probablemente uno de los mayores apagones en la historia del mundo. Es uno de los apagones más importantes más de 24 horas, del mundo. 23 regiones o estados afectados, sobre todo Caracas, completamente oscura, lo estamos viendo acá. No funcionaba los comercios completamente paralizados, la vida económica, porque imagínate. Sí. Comprar una docena de huevos representa llevar billetes en una valija. Totalmente. Entonces, ¿qué usás? La tarjeta. Las transacciones eléctricas estaban paralizadas porque no había luz. Ahí tenés, economía paralizada. Punto número uno. Los Sí. bancos no funcionaban. La luz. Los hospitales dejaron de funcionar. Tremendo eso. Ya vienen en decadencia los hospitales porque no tienen insumos, porque los médicos se han ido, porque la infraestructura se está derruyendo. Ahora, llegan a este punto que se quedan completamente neutralizados por la falta de luz. Los semáforos, el tema del tránsito. Todo. Nos contaba hoy a uno de los editores de Mundo y a mí, Daniel Lozano, nuestro colaborador, que lo agarró en una punta de Caracas el apagón y él vive en la otra. Dijo, me quedo a dormir en lo de un amigo, porque si yo tengo que ir caminando, porque el transporte no funcionaba, Claro, no había el subte. subtes, exacto, Claro. los ómnibus tampoco, porque los semáforos y todo el sistema vial estaba colapsado, entonces se quedó a dormir en un amigo porque dijo, no me atrevo a cruzar la ciudad a oscuras, en medio de la inseguridad rampante que gobierna a Caracas, la capital más violenta de América Latina, entonces... Se suma absolutamente todo. Es el reflejo perfecto de lo que es hoy Venezuela. Ineficiencia, decadencia y fundamentalmente absoluta parálisis de todo. De la vida social, de la vida económica, de la vida cívica. Ahora, Ine, vos decís ineficiencia, decadencia. Hace un ratito hablábamos también de corrupción. Decías que hace más de una década era un ejemplo el sistema eléctrico. Hace más de una década era un ejemplo. O sea, convengamos, en los primeros años del chavismo le invirtieron algo de dinero, las modernizaron. Ahora, a medida que fueron avanzando los años, por una serie de desperfectos y una serie de desmanejos fundamentalmente, empezaron a colapsar las centrales eléctricas. Y los apagones se hicieron muy frecuentes, no de este nivel, no de 24 horas, eran 2 o 3 horas. Pero a mediados, más o menos cuando empezaba esta década, en 2010, fines de la década pasada, 2009, cuando Chávez era presidente, ya hubo muchos apagones. Y las grandes centrales eléctricas empezaron prácticamente a pararse. O sea que ya estaban ahí los primeros indicios. ¿Y ahí por qué se llegó a eso? El chavismo tiene una historia con las grandes, digamos, los grandes corporaciones de energía, PDVSA, la Corporación de Manejo de la Electricidad. Tiene una historia de reemplazar a los cuadros técnicos, que son absolutamente necesarios para que funcione, sobre todo un servicio público que se basa en el funcionamiento técnico de una red. Los reemplazaban con funcionarios y dirigentes políticos. Eso ya empezó con Hugo Chávez. Y obviamente esto era por una cuestión de acomodamiento político, un tema de corrupción, ¿no? Claro. Y existe acá, los favores políticos, pagar con un puesto en una empresa del Estado es habitual en cualquier lugar. Claro, totalmente. De América Latina, no sé si del mundo, pero de América Latina totalmente. Seguro. Y acá lo hemos visto más de una vez. Lo que pasa es que acá vos estás remarcando algo muy bien. Puestos técnicos muy específicos que se necesita. Vos necesitas operarios, necesitas jefes técnicos, necesitas ingenieros para hacer funcionar semejante red eléctrica de un país tan vasto y además un país que necesita esa red eléctrica para hacer funcionar el corazón de su economía, que es la industria petrolera. ¿No? Porque ahí necesitas un montón de electricidad y energía para bombear el petróleo, hacer que ese petróleo pesado sea diluido en otra estación para refinarlo, luego distribuirlo a las estaciones de servicio en forma de nafta. Es un montón de pasos que necesitan sí o sí la energía. Esa matriz energética
tanto la del petróleo como la de electricidad empezó a decaer ya a mitad, cuando comenzaba esta década. Ahora, vos nos contabas entonces, todavía gobierno de Chávez, en ese momento empieza... El desplazamiento de los cuadros técnicos y la llegada de los cuadros políticos. Ahí empieza la decadencia. Esto lo encontrabas en la Corporación Eléctrica, que maneja un poco la matriz de electricidad de Venezuela, y lo encontrabas también en PDVSA, que es la gran empresa petrolera venezolana que maneja el flujo principal de ingresos en Venezuela. El 96% de los ingresos venezolanos son de petróleo. Y eso entra a través de PDVSA. PDVSA hoy está o bien dominada en sus cuadros medios por cuadros políticos y comandada por las Fuerzas Armadas. Lo mismo sucede desde hace unos años con el sistema eléctrico. Claro. Entonces tenés las dos comandadas por militares, que no necesariamente están preparados para conducir no necesariamente estos gigantes No energéticos. lo están, ¿no? Claro. Bien, ahí entra otro componente que describe a la perfección de por qué hoy Venezuela es lo que es. ¿Cuál? Que es el favor económico a los allegados del gobierno. Más precisamente a la boliburguesía. ¿Qué es la boliburguesía? La boliburguesía es una gran clase económica y grande, te diría, por la fortuna que amasó, más que por el número de gente que la compone, que son los empresarios que rodean al chavismo y que se favorecieron con todos los grandes negociados del chavismo. Se calcula hoy que por corrupción y favores económicos y transacciones y sobornos, entre 100.000 millones de dólares y 300.000 millones de dólares salieron de Venezuela o están en manos privadas. Es un número enorme. Es la mitad de nuestro PBI. Claro. Nuestro PBI anual es 600 y mil millones de dólares. Estás hablando de 300.000 millones de dólares. La mitad. Imagínate lo que puedes hacer con un país para eso. Claro. Bien. Una buena muestra del por qué se llegó a esto es, hay un boliburgués que en realidad es un bolichico. ¿Quiénes son los bolichicos? ¿Quiénes son los bolichicos? La boliburguesía tiene varias camadas de empresarios o varias generaciones. La más grande, a partir de los 55, son aquellos que pertenecían a la anterior oligarquía o que se fueron dirigentes del chavismo, que se enriquecieron con los negocios del chavismo, 2 o 3 en particular, el cambio. Sí. Porque el cambio en Venezuela, la industria del cambio es básicamente eso, es una industria, porque la tasa de cambio tiene tantos niveles, es tan desorbitante que muchas personas se enriquecieron, pero en términos que ni te imaginas. Bien, eso por un lado. Y lo otro, la energía. La energía eléctrica. Cambio y energía. Cambio y energía. Son los dos sectores por los cuales se fugaron la mayor cantidad de dinero del Estado venezolano. En el sistema eléctrico hay un caso en particular que es probablemente el bolichico. ¿Por qué? Porque tiene menos de 40 años. Claro. Más emblemático del chavismo, que se llama Alejandro Betancur López. Acá lo estamos viendo. Ahí está, mirá. Es un chico carilindo que siempre está perfectamente vestido, vive en España hoy. Este chico en 2009 formó una empresa. Sí. Que en 2010, por contratación directa, consiguió 12 de los 14 contratos de licitaciones de terminales eléctricas de Venezuela. 12 de los 14. Contratación directa. Un negocio de 2.500 millones de dólares que se cree que pagaron más de 1.000 millones de sobreprecios. El mejor negocio del mundo tuvo este Acá lo ves, creo que esta es su boda, se casó. Sí. Cerca de Madrid, en Toledo, en un palacio que compró por 22 millones de euros. Un chico que venía de la clase media alta venezolana, que no era no son magnates. Claro. Son clase media alta e ingresos sustentables, pero nada de magnate ni las fortunas exorbitantes que se ven en Venezuela, o se veían siempre en Venezuela. Ahora, estos bolichicos no son necesariamente hijos de los boliburgueses. No, para nada. Son jóvenes que en su momento se acercaron al régimen, Alejandro y otros socios. Uno de ellos, por ejemplo, cayó el año pasado precisamente un negocio de lavado de dinero por sobornos que provenían de PDVSA. En Miami, la otra capital de la boliburguesía, tenés 3 capitales, Caracas, Miami y Madrid. ¿En qué usan todos esos dineros que provienen de los negocios espurios? En negocios inmobiliarios. Por ejemplo, es el socio Francisco Convit, que es uno de los socios de Alejandro Betancur, lo apresaron el año pasado en Miami
por haber sido parte de un negocio que lavó 1.200 millones de dólares. Hablaste de unas cifras. Claro, las cifras son exorbitantes. Sí, son exorbitantes. Pero vos imagínate que estás ante un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y hoy no solo tiene una economía que es exactamente la mitad de lo que era hace 5 años, sino que tiene población que adelgaza porque no tiene que comer y una inflación de por lo menos 10 millones% anual. 10 millones% anual. Y además, vos decías, este bolichico vive en Madrid. Este bolichico vive en Madrid, sale en las revistas sociales, claro, como si fuese un empresario exitosísimo, pero básicamente la justicia lo viene cercando. Pero entonces, toda esta boliburguesía, estos bolichicos, todos estos empresarios... Hay algunos que han caído porque sus negocios eran ya llamativamente sucios. En el caso de Alejandro Betancourt está en la mira de la justicia española, está en la mira también de la justicia venezolana, porque ¿qué sucede? La corrupción también es perseguida por la justicia venezolana, que hoy te diría que responde básicamente al gobierno de Nicolás Maduro, pero claro, eso también tiene que ver con las internas dentro del chavismo. Claro. Entonces, persiguen por corrupción a exfuncionarios de PDVSA o tal vez a Alejandro Betancourt, pero porque probablemente algún negocio haya salido mal, entonces ahora los persiguen. Claro. Hace unos años eran funcionales al gobierno para sacar el dinero de la corrupción. Pero deciden no vivir en Venezuela. Se enriquecen de Venezuela, pero viven afuera. Exactamente. Deciden Madrid o Miami. ¿Por qué? Porque un poco, obviamente la cultura, la cercanía cultural, la cercanía geográfica a Miami, y Miami floreció, el negocio inmobiliario floreció en parte gracias a la boliburguesía que sacaba su dinero de Venezuela. Es un negocio que eso te muestra, todos estos negocios, toda esta fuga de dineros del Estado, que debería ser usada para actualizar y modernizar la red eléctrica, está en manos privadas o manos cercanas a los funcionarios del gobierno de Maduro. Y mientras tanto sucede esto, un apagón de 24 horas que deja a los hospitales sin energía, a la economía que ya está diezmada, la paraliza, y a los venezolanos absolutamente desorientados por la oscuridad. Siempre es interesante escucharte, Ine. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Elio. Vamos a hacer una pequeña pausa en La Nación PM.